Y bien, hemos tenido durante esta semana varios invitados, poetas, novelistas, escritores de todos los rincones del Perú y del mundo. Uno de ellos es justamente Alfredo Villegas Oromi, quien vino desde el Uruguay a estar varios días en varias mesas de la feria e incluso se extendió a uno de los asentamientos humanos del Nuevo Chimbote a compartir un poco más sobre su poesía, sobre su inspiración para los libros que ha escrito y sobre muchas cosas más, con el cual hemos conversado también uno de los días de la feria y nos ha comentado en esta entrevista. Vamos a verlo. Desde el dolor desde la búsqueda de una felicidad difícil de encontrar, pero sin que sea un libro pesimista, sino que hay una esperanza, ¿no?, en esa palabra que tenemos que encontrar, y es una palabra que nos salve. Yo creo que es un libro, no es un libro sencillo, es un libro donde el lector tiene que dejarse llevar, no tratar de comprender, sino dejarse llevar como si estuviera navegando en un río, y después va a tener que volver para atrás para volver a dejarse llevar, y creo que va a necesitar más de una lectura, pero no por lo complejo, sino porque va a ir descubriendo cosas nuevas. En la medida que termine el libro va a decir, pero esto me parece que volver de vuelta te va a dar una apertura más amplia del poema. Usted dijo durante las intervenciones que la poesía es la más difícil de la literatura, para leerla y para escribirla también. ¿En qué sentido? Yo creo que sí, porque por ejemplo, yo he escrito narrativa y me ha costado mucho menos escribir narrativa, porque tú tienes una idea, tienes un principio, un desarrollo y un final, tú sabes a dónde vas a llegar o a dónde tienes que llegar con esa narrativa. Mientras que la poesía es un salto al vacío. La poesía es un juego muy peligroso, digo yo, y es un salto al vacío. Tú no sabes cómo va a terminar ese poema. También ha mencionado mucho esta de Alejandra Pisani. ¿Qué ha significado esta poeta para usted? Y a mí Alejandra en ese momento ha significado todo en poesía. O sea, no solamente Alejandra, sino Olga Orozco, que también fue muy amiga de Alejandra. O sea, los poetas malditos como Antonin Artaud o Rimbaud. O sea, Alejandra me llevó a leerlos a ellos y tal vez por eso se haya endurecido un poco mi poesía y hablo un poco de la muerte y la locura más que antes, pero no como una cosa de depresión, sino como una cosa de la búsqueda de un camino que nos lleve a comprender esas cosas de las que no se hablan. También ha mencionado bastante sobre poetas de peruanos. ¿Qué poetas peruanos, digamos, ha leído, les ha gustado? He leído un montón. Bueno, básicamente Vallejo, creo que Los Heraldos Negros es un libro que me encanta. Trilce es un libro que tengo que seguir leyendo. Westphalen, Watanabe, Omar Aramayo, Reinaldo Naranjo, César Calvo, ¿cómo se llama? Blanca Varela. He leído muchos poetas peruanos, Javier Heró, que me encantó, o sea, sería interminable la lista de poetas peruanos que he leído y que me han hecho crecer. ¿Cree que los poemas actualmente están en alguna decadencia, tal vez de Yo no creo que decadencia, porque hay buenos poetas que siguen escribiendo buena poesía. Yo lo que creo es que la intervención de los medios masivos de comunicación como Facebook, como Internet o como han hecho que la gente se largue a escribir
y a publicar cosas sin pensar demasiado lo que están haciendo. O sea, yo creo que el poeta que se compromete con su poesía la tiene que plasmar en un libro. O sea, que yo tenga 100 poetas, 100 poemas editados en internet, no significa que sea un buen poeta. Es más, yo no publico nada en internet. Yo no publico nada, ningún poema en internet. Creo que quien quiere conocer mi poesía puede ir a mis recitales de poesía o puede comprar mis libros, pero creo que internet no es un lugar porque te compromete mal. El día de mañana querés corregir ese poema y ya lo leyeron de otra manera, y creo que esa facilidad de comunicar en la poesía la aliviana mucho. Es muy raro encontrar buenos poemas escritos en internet. ¿Y qué le ha parecido esta Feria del Libro de Nuevo Chimbote? Me pareció muy buena, un cambio muy importante a la del año pasado que estuve. Creo que el lugar es precioso. Creo que hay cosas para superar, para mejorar, pero siempre hay cosas para mejorar. Y creo que la disposición del alcalde está justamente para que el año que viene sea una feria más importante. Y creo que merecería llamarse Feria Internacional, porque ha habido una gran cantidad de escritores internacionales que vinieron. Entonces creo que de hecho es una feria internacional, aunque se haya anunciado como feria nacional. Desde el dolor, desde la búsqueda de una felicidad difícil de encontrar, pero sin que sea un libro pesimista, sino que hay una esperanza, ¿no?, en esa palabra que tenemos que encontrar, y es una palabra que nos salve. Yo creo que es un libro, no es un libro sencillo, es un libro donde el lector tiene que dejarse llevar, no tratar de comprender, sino dejarse llevar como si estuviera navegando en un río, y después va a tener que volver para atrás para volver a dejarse llevar, y creo que va a necesitar más de una lectura, pero no por lo complejo, sino porque va a ir descubriendo cosas nuevas. En la medida que termine el libro va a decir, pero esto me parece que volver de vuelta te va a dar una apertura más. Y es una palabra que nos salve. Y bien, esto ha sido la entrevista realizada a uno de los invitados internacionales que ha tenido la Feria del Libro de Nuevo Chimbote, el poeta Alfredo Villegas, quien ha estado compartiendo con varios de los asistentes, conversando mucho sobre poesía, sobre coyuntura política latinoamericana y sobre muchas cosas. Hemos aprendido muchas cosas de su parte en cuanto a poesía y en cuanto a historia también, tanto de Uruguay como del Perú. Y bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con mucho más de Felinch 2019 aquí en Puerto Cultural a través de Calpa Radio TV. No se muevan. Bien, seguimos aquí en Puerto Cultural, en el rincón de la cultura chimbotana, de la escena cultural chimbotana, aquí en Calpa Radio TV, tu radio, tu primera radio online de Chimbote. Seguimos con el especial entero dedicado a Felinch 2019, que ha estado bastante interesante, bastante nutrido de editoriales, de contenido. En las mesas también tocaron temas bastante interesantes, diferenciados en 5 ejes que han sido los pilares en esta Felinch. Y desde aquí una felicitación a Augusto Rubio, puesto que ha sabido llevar muy bien a esta feria a pesar del corto tiempo. Han tenido solamente 2 meses para realizarla y se realizó satisfactoriamente. Vamos a hablar ahora de uno de los artistas, de uno de los poetas que ha estado en uno de los stands de toda la feria de Felinch, que me ha parecido bastante interesante resaltar y bastante interesante conversar con él, ya que él es un escritor de aventuras. Él ha escrito la saga de Alonso Cristiano, que trata, es una saga de varios libros, 4 libros, que relatan aventuras, pero que están enfocadas en las culturas de nuestro Perú. Ha escrito de Lurín, ha escrito de Nazca, ha escrito de la cultura moche de Trujillo. Próximamente va a lanzar nuevos libros dedicados a Caral y seguramente, ¿por qué no?, también en Chimbote, para, digamos, reivindicar
un poco las culturas precolombinas, sus mitos, sus tradiciones y mucho más. Hemos hablado con Miguel, con el poeta Miguel Salomón, quien ha escrito esta saga de libros muy interesante que puede de alguna manera convalidar con las sagas de libros que existen a nivel internacional. Vamos a escuchar la entrevista. El personaje principal de una serie de aventuras en los centros arqueológicos, en lo que ahora son los museos de sitio, en lo que ahora es territorio peruano, ¿no? Alonso Cristiano y sus amigos viven estas aventuras que lo que hacen es promocionar las culturas precolombinas. Es una saga, si bien es cierto, es una saga de aventuras, pero las novelas son independientes. Cada una de ellas habla sobre las culturas precolombinas, en Nazca, en Tiahuanaco, en la cultura moche, en la Huaca de la Luna, ¿no? Y también habla sobre la mitología y las leyendas, ¿no? El dios Ayapaé, Huiracocha, el santuario de Pachacama, donde vivió por 2700 años, rigió el dios Pachacama, creador del universo andino, ¿no? Entonces todos esos datos arqueológicos y de historia que nosotros los podemos encontrar en los investigadores, en toda esa gama de investigadores que tenemos y de arqueólogos e incluso cronistas de la época, todo eso se junta para armar esta aventura, que si bien es cierto de ficción, pero tiene mucho de realidad y la base histórica, pues, ¿no? Basado en los hechos, digamos, históricos. Así es. Ese es el valor agregado, ¿no? Que la información parte de los historiadores, los arqueólogos, información que se puede comprobar con los libros de investigación y que los escenarios son reales, ¿no? La ficción está en los personajes y lo que sucede, pero en base a la información que dan estos historiadores. ¿Se podría decir que es una saga cronológica de los 4 libros que están presentando? Sí, en cuanto son los mismos personajes los que van creciendo según las aventuras que van viviendo y van conociéndose acerca de su vida, ¿no? No solamente es Alonso, sino también es su enamorada Ariana, Marco, Sancho, Alfredo, sus amigos del colegio, que siguen con sus vidas, ¿no? Y que de cuando en cuando pues lo llama la aventura y las situaciones mitológicas que les ocurren, los llevan a visitar estos lugares y para resolver los problemas que se les presentan. Justamente la historia peruana tiene, digamos, un contenido rico para poder crear historias, ¿no? Exacto, justamente eso es lo que me llevó a crear estas historias. La inmensa gama de mitología y leyendas que tienen nuestras culturas peruanas y que no se conocen mucho, ¿no? Y que nos vienen mitologías, nos llegan a través de las películas o los libros, mitologías, ¿no? Que son bienvenidas, ¿no? De fuera, pero que también no tienen nada que envidiarle, o sea, la peruana no tiene nada que envidiarle a ellas, y que nosotros podemos también enriquecerla con este tipo de aventuras de ficción que lo que hacen es promover nuestras culturas, ¿no? Hasta el momento son 4 libros que ha presentado. ¿En qué se diferencian? ¿Cuáles son los escenarios de cada libro? En cada libro, por ejemplo, el santuario de Pachacama es el mismo santuario en el que se recurre la historia. En la segunda aventura son el desierto de Nazca, que tiene a la doctora María Reich como personaje. En la tercera aventura es la cuenca del lago Titicaca. Se habla sobre la cultura tiahuanaco, sus características, su mitología, el río Huiracocha. Y la última aventura que he presentado hace 2 o 3 meses en Lima es la Huaca de la Luna, en el Valle Moche, que habla sobre la mitología, las leyendas, el dios Ayapaé. Esas son las 4. ¿Va a seguir escribiendo historias? ¿Cuáles serían los siguientes escenarios? Los siguientes, sí. Estoy en la investigación de la cultura chachapoyas, Cuela, el Gran Pajatén y toda esa zona de Amazonas donde se desarrolló la cultura chachapoyas, ¿no? Luego Caral, ¿no? La ciudad más antigua de América, después Huari, y finalmente los incas,
en el Los Cusco. incas. Sí, ahí yo creo que finalizaría la saga, ya que bueno, ya entra la etapa de la conquista y la colonia. Claro. Ahí es cuando ya se cambió la historia, ¿no? Cambió la historia para... Interesante. ¿Dónde podemos encontrar sus libros? ¿Cómo podemos ubicarlo de repente? Sí, bueno, yo durante el año voy por ferias itinerantes a nivel de Perú, pero a través del Facebook o en Lima me encuentran. En Lima hay temporadas en las que estoy en Lima y sí, ahí está la librería Comunitas en San Isidro. O si no, al Facebook o al Instagram se pueden comunicar con nosotros y de cualquier parte de Perú y pueden enviarlo se puede enviar por delivery a través de Olva Purriel. Es el personaje principal de una serie de aventuras en los centros arqueológicos, en lo que ahora son los museos de sitio. En lo que ahora es territorio peruano, ¿no? Alonso Cristiano y sus amigos viven estas aventuras que lo que hacen es promocionar las culturas precolombinas. Y bien, esta fue la entrevista al autor de Alonso Cristiano, quien ha hecho esta saga de libros inspirados en nuestra cultura peruana, en varios aspectos de nuestra cultura peruana, el señor Miguel Salomón, quien nos ha presentado esta saga de 4 libros por el momento, de diferentes lugares, de diferentes culturas de nuestro Perú.